Profe, De, Fernanda, ella está enferma de anemia y le volvió a pegar y ahorita está un poco malita. sí. Se están Y no sabemos no sé si le dijo, si se vaya a volver a incorporar, pero va a estar haciendo los trabajos y nosotros la vamos a estar ayudando. Bueno, y ahí están las clases grabadas también, sí, para que Sí, las estudie. sí me prestó. Dale, muy Y bien. ya los problemas que dejó de tarea, ya le agarré el rollo. Y ya sacando el número de Reinault, ya voy a saber si va a ser turbulento o laminar y ya voy a saber si ocupo el diámetro o no lo ocupo. Es la duda que tenía, pero el fin de semana lo puse a leer y a verlos y ya agarré el rollo. Muy bien. Excelente, porque vamos a ir avanzando y ahí se va a ir poniendo los problemitas más talacheros, ¿no? Como el que vamos a hacer hoy. Muy bien, Arenas. Presente. Bueno, lo vamos a iniciar. Yo creo que más o menos, este programa de hoy, yo creo que más o menos para unas 3 semanas lo acabamos. Chingas. No, En Navidad. no se espante, no se espante. Caballero, Espinosa, Presente. Esquer, Félix, Álvarez, Gardea. Presente, profe. Hola, Gardea. Que diga, hola, Rosa. Gardea. Hola, Rosa. Hola. ¿Qué te andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Oye, y tu amiguita, esta, la otra, la que iba a volver a entrar, ¿cómo se llama? Paulina, Paulina, ¿verdad? ¿Qué has sabido de ella? Yo no he sabido nada. pues está trabajando, profe. ¿Sí? Sí. Dale, qué bueno. Qué bueno. Por ahí estamos sondeando, ¿no? Voy a empezar ahora con un encargo que nos hicieron con ustedes. Estamos sondeando la situación de que el otro semestre va a ser virtual también, para que se vayan previniendo. Dale, profe. Dale, profe. Para que vayan asimilándolo y vean sus posibilidades. Vamos a iniciar la programación ya del otro semestre, porque ya estamos... Pero, profe, ¿si es seguro eso ya o apenas van a ver? No, ya sé. También Itson va a Ya ser sé lo virtual, que sí, el estoy próximo diciendo. semestre. Itson ya me avisó también desde la semana pasada, pero ahorita me avisaron de ITESCA, ¿no? Y nos pidieron que les informáramos para que ustedes también vayan haciendo todas sus consideraciones y vayan viendo sus posibilidades y todo el show pero no se está autorizando que regresemos hasta que no haya vacuna, ¿no? Entonces, realmente aquí nos van a permitir regresar hasta que nos vacunemos todos y podamos ir con mayor seguridad a esto. Así es que ahorita de entrada, salvo que ocurriera un milagro, hay que pensar que el otro semestre va a ser virtual, ¿no? Ok, profe. Le va a volver a tocar Porque hacerte virtual, profe. ya está viendo rebrote y todo eso, ¿verdad, profe? Ya ves cómo estaba el estadio, loco. Y ahí Sí. salió una foto, ahí te vi que ella andaba sin mascarilla. ¿Quién? Ahí anda Parilla, dije, mira, anda con... No he ido yo al estadio, profe. Echándose un litrón ahí de ¿qué cerveza ahí? De hecho, un amigo está trabajando ahí en lo de la cerveza y Protección Civil lo iba a sacar del estadio porque se quitó la mascarilla, andaba vendiendo así. Sí, pues sí, fíjate, yo vi unas fotos ahí de este rollo. Todavía sigo ahí con ellos. Sí. Y un montón de fotos, ¿no? Toda la gente ya ni la mascarilla usaban, loco. Sí, Al valiendo. rato cuando ya traían un litrote entre pecho y espalda, a todo mundo le valió cacahuate. Sí. Agarraban valor. No, pues ya agarraron valor, ya decían que ni existía el coronavirus, o que no sé qué rollo. Y que los cancelan, ¿no? Los cancelaron a la goma, ¿no? Todos los juegos. Ahí está, pues no le porta bien la gente. Pues. Y eso va a ser mucha consecuencia. Pues. Ya, sí va a ser. A mí sí se me complica, profe, la neta, en virtual. Sí, para que vayan viendo sus posibilidades, porque vamos a programar. Y Sí, vamos a programar en función de los estudiantes, ¿no? Sí, pero entonces, pues sí, por eso nos pidieron que lo socializáramos con ustedes para que vayan tomando sus previsiones. ¿Y los laboratorios, profe, de todos modos virtuales, sí? Igual como estamos ahorita. Oye, yo estoy dando laboratorios en Unison, estoy dando laboratorios es más, ya no quiero regresar ni al laboratorio. Voy a hacer una campaña para que se queden así los laboratorios virtuales. Está más padre. Yo por lo único que me siento mejor así es por el horario, porque estoy llevando unas materias que no he llevado y pues...
Es que sí Tendría que ir de mañana y de tarde y así, pues. Así es. Tiene sus pros y tiene sus contras, pues. Sí. Entonces, Pero a veces que falla mucho el internet y no se pueden subir tareas o cosas así. sí, también esa es otra. Aquí también de repente yo me desconecto cada rato, pero pues se está previendo que va a haber rebrotes fuertes, pues. Ahí le vamos a hallar el modo. Ahí vamos allá del modo, ya esto, ya. Entonces, bueno, Leiva, Mesa Esquer, ahí te escuché. Presente. Padilla, Presente. de la Cheve, allá en el estadio. Rodríguez Valenzuela, Presente. bien. Alondra, Presente. ¿qué tal, Alondra? Hola, profe. Hola. Vázquez, Trujillo, Dubán, ¿el qué? Presente, profe. ¿Cómo te llamas tú? Clayton. El Clayton, ¿no qué? No sé qué rollo. Así por aquí dice. Ah, no, ya lo cambiaste, ¿no? ¿Qué dijiste? No, me hacen memes con eso. Me hace muy No, sigue siendo el mismo. Ah, sí, está, es cierto, ahí está Clive Carmán. Perrón. Ok, vamos a continuar. Entonces, la clase pasada, pues ya estamos trabajando sobre procesos convectivos y ya hicimos un primer ejemplo de calcular el calor a través de un sistema en el cual se hicieron unas primeras consideraciones que nos facilitan el cálculo de los problemas, ¿no? Sobre todo la temperatura en la superficie del tubo, temperatura que afecta el coeficiente convectivo en el interior del tubo, que es donde está nuestro fluido de interés. Siempre nos referimos al interior del tubo porque es nuestro fluido de interés, ¿no? Es aquel que queremos enfriar o queremos calentar con otro fluido. Entonces, resolvimos este primer problema considerando que la temperatura TW era la misma temperatura máxima que teníamos en el sistema, considerando una alta conductividad térmica a través del metal y que el coeficiente convectivo en el exterior, es decir, la facilidad con que entrega calor el vapor cuando se condensaba en la superficie del tubo, también era muy alta, ¿no? Recuerden que comentamos que hay tablas de esos coeficientes convectivos que luego nos ayudan nos facilitan la resolución de algunos problemas. Ya hay algunos datos, ¿no? Para el coeficiente convectivo en el exterior. Y el coeficiente convectivo anda alrededor de los 10.500 watts sobre metro cuadrado Kelvin para el vapor de agua, que después lo vamos a utilizar por ahí en algunos otros problemas. Pero es un dato que podemos utilizar en un determinado momento que no nos dé más información sobre el fluido exterior, ¿no? O el que transfiere el calor. Y resolvimos este problemita. Entonces vamos a hacer ahora, ahorita estamos ya calculando el coeficiente convectivo y también calculando el calor para sistemas convectivos donde incluso vamos a empezar a introducir el concepto de la conducción a través del tubo, ¿no? Vamos a revisar a ver, lo estaba leyendo, a ver si todavía es únicamente convección o si ya incluye conducción, pero estoy viendo que en el siguiente del subtema vamos a trabajar con combinación de conducción y conducción, entonces este problema lo más seguro es que todavía no implique conductividad, ¿no? Pero van a ver que es muy simple eso, mucha talacha, pero es muy simple. Entonces, ¿qué tenemos que...? Seguimos utilizando la herramienta de aproximaciones sucesivas. Ya lo hicimos con un problema por conductividad, en donde nos aproximábamos al valor propuesto y luego si no daba, pues tenemos que sacar una media otra vez y volver a recalcular aquellos parámetros en los cuales participa la temperatura, ¿sí? La temperatura, como es el cálculo de HI y volver a cálculo de las resistencias y volver a recalcular. Entonces, en este problemita vamos a hacer una hora por convección, por aproximaciones sucesivas. ¿Qué es lo que nos complica la resolución de este tipo de problemas? La temperatura en la superficie del tubo. Porque recuerden que HI está en función de esa temperatura. Porque HI y HO también en el exterior están en esa película viscosa que se forma
en los dos fluidos sobre la superficie del tubo o del conducto que lleva esos fluidos, ¿no? Entonces, TW es nuestro parámetro de interés siempre, y sobre todo cuando los rangos de temperaturas entre el fluido frío y el fluido caliente sean importantes. ¿Por qué? Porque eso permite una caída de temperatura entre los dos fluidos. Hay un delta T entre los dos fluidos importante. Y TW, por lo tanto, es un valor que se aleja tanto de la temperatura mínima como de la temperatura máxima. Ahí ya no podemos suponer, bueno, vamos a suponer que la temperatura en la superficie del tubo es la temperatura máxima del fluido más caliente. Aquí no podemos hacer eso cuando delta T sea grande. O cuando el tubo tenga una conductividad baja. Si tiene una conductividad baja, eso va a ocasionar que adentro y afuera del tubo o de la pared del tubo te tengan temperaturas diferentes, importantes en función de la conductividad de ese tubo. Y eso también nos obliga a calcular una TW. Entonces, vamos a leer este problemita. Nos dice, una corriente de agua fluye por un tubo de acero de 1 pulgada, cédula 40. De aquí ya sabemos que tenemos que llamar nuestra tabla de tuberías de acero para leer con ese tamaño nominal, leer el diámetro interior y el diámetro exterior de este tubo. A una temperatura promedio de 65.6 grados centígrados. Con velocidad, nos da la velocidad, y se calienta por condensación de vapor a 108.8 grados centígrados en el exterior de la pared del tubo. Esa es la temperatura del vapor en el exterior, ¿no? Se estima que el coeficiente del lado del vapor, aquí salió, miren, es de 10.500 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Ya nos lo da como un dato. Calcule el coeficiente convectivo HI en el interior del agua en el tubo. Y vamos a obviar ahorita el inciso B, porque viene aquí, cuando establezcamos los coeficientes globales. Entonces, después volvemos a recalcular en este ejemplo el coeficiente general UI, que vamos a ver que es una simple expresión general de los coeficientes específicos para el uso técnico en los equipos de transferencia de calor, que les comentaba el otro día, que se operan en función de los coeficientes globales, porque el coeficiente global me va indicando la curva de eficiencia de un equipo de transferencia de calor. Por lo tanto, el operador puede ir haciendo sus ajustes en función de UI y que la máquina o la caldera o el equipo, el intercambiador de calor, siempre estén operando a su máxima eficiencia en función de las horas de operación que tiene o de la caída de eficiencia en función de la entropía, ¿no? Recuerden que la entropía siempre hace ineficientes los procesos, ¿sí? Entonces, el inciso B lo vamos a dejar ahorita por un lado, después regresamos. Vamos a hacer el inciso C, calcule la velocidad de transferencia de calor para 300 metros de tubería con temperatura promedio del agua de 65.6. Eso, pues, nos reafirma únicamente la temperatura que nos pone acá arriba, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer el diagrama. Hay que hacer el diagramita, el tubo, indicar las temperaturas internas, externas, y ubicar dónde tenemos nuestra TW, ¿sí? En el interior del tubo. Para iniciar con el cálculo, sabemos que lo primero que tenemos que conocer es el tipo de flujo que tiene mi fluido, si es laminar o es turbulento, para definir con qué ecuación de coeficiente de transferencia de steady state vamos a trabajar, si con la de flujo laminar o flujo turbulento. Una vez que ya definamos eso, vamos a establecer una temperatura TW propuesta. Vamos a proponer una primera temperatura TW con la cual vamos a leer la viscosidad W que viene en la ecuación de steady state, y con eso vamos a hacer el cálculo de HI. Una vez que tengamos HI, que vamos a ver si es laminar o es turbulento, vamos a calcular todas las resistencias para poder
determinar si la TW es correcta o se aleja de la temperatura que existe en el interior del tubo. Y si se aleja, pues vamos a sacar nuevamente una nueva TW y vamos a hacer una segunda iteración. Y vamos a utilizar ahí la relación que hay entre las resistencias. Recuerden que hay 3 resistencias en un sistema de este tipo. Hay una resistencia interna en el interior del tubo, hay una resistencia conductiva en el espesor del tubo y hay una resistencia convectiva en el exterior del tubo, una HO, que ya no, nos da aquí el valor de esa HO, con lo cual podremos sacar muy fácilmente la resistencia en el exterior, pero la resistencia en el interior pues, va a estar en función de todo W. Con la relación que hay entre estas 3 resistencias podremos deducir mediante una expresión ahí matemática muy simple. No es más que una simple regla de 3, ¿no? Si TW es correcta o no. Entonces, esa parte pues es una parte novedosa para ustedes, pero podemos empezar con calcular el número de Reynolds. Entonces, leamos en una tabla, en la tabla de tubería de acero, leamos diámetro interno, diámetro externo y calculemos el número de Reynolds. En lo que yo preparo el pizarrón, ¿no? Ustedes pueden ir haciendo eso, para que me digan cuánto les da el número de Reynolds. Ya sangaría. Oh, ok. Hay galletas, ¿no? Nada más. Pues yo todos los días hago. Profe, el profe. Ángel, Te hablan. Ángel. Oye, Eh, güey, ya ves que el tubo es de 1 pulgada. ¿Cuál vas a agarrar en el ¿Es, diámetro? es nominal que no? Sí, nominal, pero te dice el tamaño nominal de la tubería es de 1 pulgada, pero de 1 1/4 y de 1 1/2. Ahí, ¿cuál agarraríamos? ¿No sabes? ¿Cómo? El tubo de acero es de 1 pulgada de célula 40, dice. Sí, ¿Vas güey, a agarrar la pero primera hilera de célula 40? Simón. Ok, vamos a. Bueno, ya ves que te dice pulgada. Y si te dice 1 pulgada, güey, te estoy diciendo
ya sé que es cédula 40, pero al principio no me dice el tamaño nominal del tubo, ¿verdad? Según yo, la pulgada es nominal a la que indica, porque pues no hay ninguna de las otras. La más cercana es 1.050, creo. A ver, ¿qué comenta Raimundo? Ah, profe, Es que si la pulgada que se refiere es nominal, sí es nominal, ¿que no? Sí, es nominal, así es. Es Y ya ve que- nominal y cédula 40. Sí, Cédula 40. y ya ve que en el libro dice una pulgada y un cuarto, creo que es así, ¿no? No, Sí, arriba tiene que decir una pulgada, nada más que está algo borroso. sí, viene de una. No, es que está media, y las letras medias chiquitas ahí, media borrosas. A ver. Ah, sí, no lo había visto. Sí, ya lo encontraron, ¿va? Ya. Ya, profe. ¿Cuál es el diámetro interno? Es 0.0266, creo. 0.0266 milímetros, ¿verdad? Sí, ¿Cuántas unidades está? metros. Metros. Ya los metieron a metros. Cero. Sí, es 0.026. 0.26. 0.02664. Muy bien. Y Profe no está poniendo el pizarrón. O no sé si aún no quiera apuntar el pizarrón. sí, ahorita ya lo voy a poner. HI ¿qué es lo que va por dentro? Agua. Vapor, Sí, creo. sí, es agua. Agua, sí. Un corriente de agua fluye y se va Corriente de agua. y con otro, ¿verdad? 65.6 en el interior y 2.44 metros por segundo. Y la temperatura, 65.6 grados centígrados. Es la temperatura. Y luego en el exterior hay un HO de 10.500, 107.8. La temperatura en el exterior. También grados centígrados. Y quiere el coeficiente convectivo. Muy bien, vamos a irnos entonces. Vamos a buscar la densidad, ¿verdad, profe? Vamos a ir a la tabla de propiedades de agua y vamos a buscar las propiedades para Cider State, ¿no? Conductividad térmica, número de Prandtl, viscosidad, densidad. Hay que tener cuidado si está la presión. Si el problema no nos indica una presión, quiere decir que está la presión de la tabla, ¿no? Ok. Muy bien, entonces vamos a calcular. Este es el espesor del tubo. Todavía no vamos a meter conductividad. Entonces necesitamos calcular HI. EW. No la conozco. Vapor. Afuera HO es igual a 10.500. Sabemos que son watts sobre metro cuadrado Kelvin. Por lo tanto, primeramente calculamos número de Reynolds. La viscosidad. Vamos a ver aquí la densidad, la viscosidad B, la conductividad térmica para agua, ¿no? Número de Prandtl. Y ahorita vamos a definir la viscosidad W, ya que establezcamos una temperatura, primera temperatura propuesta, ¿no? Ahorita necesitamos la densidad, la viscosidad. En la tabla para agua, propiedades para agua en el sistema internacional. Mi vaso. Ahí está una. Aquí está. Que es negro. Que es negro.
Son propiedades para agua. A ver si tengo la tabla aquí. Es el A2, profe. Ujú. Aquí no debo tener. Si no, para no abrir en el libro. ¿Qué página es, Ángel? Las toneladas de referencia de calor, vapor de agua, agua líquida. Es agua líquida, ¿verdad? Sí, va a 65 y feria. Debe ser agua líquida. Sí, sí, profe. Ok, es la página 951. Densidad 981.9. Kilogramos por metro cúbico. El NPR es de 2.72. 2.72. El número de plan. Sí. La conductividad. La conductividad es la Cano, es la Eh, .6629. 29 watts sobre metro Kelvin. Y finalmente la viscosidad a esa temperatura, ¿verdad? De 65.6. es 0.432. 0.462. Estos van a ser pascal segundo, ¿no? O kilogramos sobre metro segundo, no es lo mismo. Ah, pero está a la menos 5 o a la menos 3. Menos A la, 5. a la 3 dice ahí, pero pues no Es a sé. la menos 3, ¿no? Es igual Ah, que la, la de sí, agua. cierto. Es igual que la de aire. Pónganle a la menos 3. Ese es un error tipográfico que fue ahí. Entonces es a la menos 3. Por lo tanto, el número de Reynolds, diámetro 0.0266 metros, por la velocidad 2.44 metros por segundo, por la densidad kilogramos sobre el metro cúbico, entre la de viscosidad 0.432 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo. A ver, se cancele, ¿no? Aunque ya sé que el pascal segundo, si hago su análisis dimensional, nos da kilogramos sobre metro segundo. Profe, me dio 147,607. Pues, 7,607.8. ¿cuánto? No te escuché, perdón. ¿Todo les dio? 147,607.8. Ah, ok. Sí me dio un poquito menos, pero bueno, no importa, es lo de menos. Muy bien. ¿Cuánto te dio, güey? Eso es. A lo que está ahí, 147,607. Ah, sí. 147,521. 521, mira. Uh-huh. También. 521. Muy bien, ya tenemos el número de Reynolds. Ahora vamos a definir entonces la ecuación de steady state. Es la de turbulento. Flujo turbulento. Por lo tanto, el número de Nusselt, que es H, L por D entre K. HL por turbulento. Es
¿Es a la 1/3, que no, profe? Sí, profesor, un Sí, tercio. profe, es a la 1/3. La decir está ahí flujo turbulento. Sí, profesor, un tercio. El número de Frank es a la 1/3. Bien. No es desconfianza, ¿no? Pero estoy checando. No es desconfianza, pero estoy checando. A la 1/3. Muy bien. Todo bien, pero hasta Una ahí. pregunta, ¿cuál es el MW? ¿Qué pasó? ¿Qué valor tiene MW? Todavía no lo leemos porque no hemos definido la temperatura TW. Entonces, vamos a suponer una primera TW. Y lo vamos a sacar de las... Podemos suponer la que quieran, ¿verdad? O sea, van a decir, ¿y qué temperatura TW voy a usar primero para hacer mi primer cálculo y luego checar si es correcto? Pues van a decir, no, pues podemos tomar una que esté cercana a 107.8. La temperatura TW debe de ser algo entre 107.8 y 65.6. Pero esa TW va a depender de HI. Por lo tanto, aquí no es válido decir, no, pues saca la media y usa esa, no. Probablemente digamos, bueno, saca una media y que esa sea tu primera TW. Y es correcto, ¿no? Que sea adecuado, quién sabe. Que tanto nos alejamos del valor real de TW. Pues el libro nos establece el hecho de que puedes tomar la que sea, ¿no? Pero hay un comportamiento ya termodinámico ahí que nos dice que sacando una tercera parte del gradiente y sumándolo a la temperatura interior, nos da un acercamiento inicial más preciso. Igual podemos sacar una media, a lo mejor hacemos una iteración o 2 iteraciones más, pero si sacamos una tercera parte de la siguiente manera, vamos a poner aquí determinación de TW. ¿Cómo le podemos hacer que sea más práctico? Sería TW va a ser igual a T1 más delta T entre 3. Igual puede ser delta T entre 2. Delta T entre 2 sería el promedio, Mari. El promedio perdón, sería la mitad de la diferencia. Delta T entre 3 es 1/3 de la diferencia. Significa entonces que va a ser T1 65.6 más 107.8 menos 65.6 entre 3. Esto nos va a dar Me dio 79.6. ¿okay? 666. 9.6, A mí 67. también. Muy bien, esa sería nuestra primera TW. $107.8 más 65.6 entre 2. Si sacáramos una media, la media serían 86. A lo mejor ustedes dicen, si saco un promedio para hacer mi primer acercamiento, es correcto también, ¿no? Nada más que si quedamos lejos del punto más probable de temperatura, pues vamos a hacer una iteración más o 2 iteraciones más. Entonces, esto pues es una recomendación que hacen, ¿verdad? Bueno. Entonces, esa sería nuestra primera TW. Ahora sí, ¿cuánto vale TW? ¿Cuánto vale la viscosidad W a esa temperatura?
mu W es igual a esa temperatura TW, ¿verdad? Me voy a la tabla, a ver si lo puedo leer directamente, para no tener que hacer iteraciones. No, profe, está como al 90 más o menos separado. Entonces, vamos a interpolar ahí para sacar la viscosidad. Y profe, ¿no podíamos usar la que le sigue Pues sí, pero como para te digo, interpolar? no, a lo mejor no interpolas aquí, pero tienes que hacer otra iteración más en el cálculo. Tú decides, Ah, ok, profe, está bien. ¿verdad? Sí, pues. Sí. Profe, una interpolación lineal, ¿verdad? Sí, sí, una interpolación ahí lineal. 3, 1. Ya le perdí la hoja. ¿Cuál es la hoja, profe? La 951. Ok, ya. Vamos a tomar dos datos arriba y dos datos abajo, ¿no? 37.8. Y la viscosidad. ¿Dónde está? Ahí está. 0.682. No se le va a olvidar poner a la -3, no, profe, porque si no vamos. Sí. Bueno, ahorita ya lo metí así. Al último le voy a poner el exponente. 65.6. Y no le puse. Punto 432. 121.1. Punto 2381. Ah, no, ¿dónde está? Ya, no. Ya valió cacahuate usted. Todo el mundo no le había metido los exponentes. Tomé el dato de otro renglón. Confío plenamente en ustedes. Está mal, es cuestión de cosas. Lo que sí sé es que va a estar entre punto 432 y punto 3066. Me dio punto 4135. Ok. Punto 4135. Ese sería, bueno, no. Por 10 a la -3. Correcto. Sí. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra primera mu W. Ya podemos calcular entonces. Al medio 0.44. Aquí, ¿no? Se separan bastante, ¿no? Pero se salió del... Sí, a ver, checando la tabla. Se sale del rango. No. Punto 41. Sí está. Sí, checa ahí. Chequen bien ahí el. La mu. Oh, sí. A ver. Entonces, vamos a calcular entonces. Esta fue nuestra primera TW. Que no se nos olvide. Casi 80. Vamos a calcular entonces HL. Calculamos. Ya saqué lo que es el HS y me da 14.55, profe. ¿Cuál? El total me da 14.55. ¿Pero qué es eso? Es lo de HL. ¿40 qué? No, me da 14.53. Se me hace que queda muy bajo, no sé. Vamos a ver. ¿Qué unidades tiene? Uy, déjame acordar las unidades. Ay, no. Ahí está, pues. A ver cuánto les da a los demás. ¿No queda dimensional, profe?
No, no queda dimensional. Es un coeficiente convectivo de calor. Y está bajísimo, ¿no? La verdad que sí, se me hace que está muy bajo, la verdad. Está muy bajo, pues si el de afuera andan 10.500, que Más seguro que es el que algún cede el error. calor, el que lo recibe, pues debe de traer también un coeficiente. Claro que el que lo recibe está en función del sistema, de la velocidad que lleva, de su conductividad térmica y todo el rollo. Pero ¿cuánto le dio usted, profe? Número de Reynolds. Bueno, primero voy a sacar la viscosidad, ¿no? Punto 4135. Y la otra viscosidad es punto 432. Ok, ahí está. ¿No quedaría Pascal al cuadrado por segundo al cuadrado? Porque Pascal, Porque casi la mayoría de todos los demás números son adimensionales. por eso, es más, este, el concepto de Pascal, ¿de dónde lo sacaste, ese? Si se cancelan las viscosidades, que es la única propiedad que tiene el Pascal. Ah, ok. Entonces no quería W, no, que era watt sobre metros por Kelvin, ¿que no? Watt sobre metro cuadrado Kelvin. Sí, entonces sí quería esa unidad. Muy bien. Eso elevado a la punto 14 por número de Prandtl a la 1/3, 2.72 elevado a la punto 33333 por número de Reynolds 147, 607 elevado a la punto 8. Eso por punto 027 por K punto 66629 entre D. El diámetro es punto 0266 ya en metros. 1, 2, 3, 4. 12.904.25. ¿Qué onda ahí pues con las sustituciones? Le dio al final 12,000, ¿no, profe? Bueno, A mí me dio 13,394. ¿Qué número de Reynolds utilizaste? El mismo que el de todos, según yo. Ah, no, no es cierto. Sí, me difiere por 500, Sí, por 521.68. ese es el número de Reynolds, ¿verdad? Por eso, de hecho a mí me dio 147.500 y feria. ¿Cuánto te dio a ti? 147,521. Eso me dio a mí también. Qué raro. Entonces voy a tomar tu número. Sí, profe, es 147.521.38. Ok, Sí, 521. sí, exacto. El número de Reynolds da 13.000 y feriecita, ¿va? Sí, 13,394. Sí, porque Punto 59. ese dato sí lo trae el libro, pues 13.000 y feriecita. Lo cual quiere decir que el número de Reynolds pues debe ser ese. Para pegarnos más al resultado del libro. Muy bien, entonces ahí tenemos HL. Pero esa es nuestra primera HL supuesta, ¿va? Con TW. Entonces, vamos a continuar con el cálculo de las resistencias. Hay que calcular la resistencia conductiva, convectiva en el interior y la resistencia convectiva en el exterior. ¿Sí? Sí, saben de dónde salen las resistencias, ¿verdad? O lo planteo como ecuación. Voy a dejar nada más los datos que nos van interesando. Voy a ponerlo aquí en azul. TW1, 79.67, HL1, 13.394. Pero no lo voy a borrar, ¿no? Voy a
poner aquí. Siguiente paso. Cálculo de las resistencias. Sabemos que hay una resistencia convectiva Q va a ser igual a delta T, que es T menos TW, ¿recuerda? Entre la resistencia convectiva I más la resistencia, bueno, lo voy a poner para que sea más HI en el exterior. Es la suma de las resistencias, ¿no? Esta resistencia, la resistencia en el interior, va a ser igual, voy a poner resistencia ahí. No me acuerdo cómo. Va a ser igual a delta R entre el área media logarítmica por HI. La resistencia en el exterior, delta R por el área media logarítmica por HO. Y hay una resistencia conductiva aquí en el tubo, que es la resistencia delta X entre el área media logarítmica por K. ¿Verdad? Sabemos que tenemos esas tres resistencias. Entonces, hay que calcular la resistencia en el interior, la resistencia en el exterior y la resistencia conductiva también, por si la llegamos a necesitar. Entonces, hay que sacar el espesor, delta R, el área media logarítmica, hay que sacar el área 1, el área en el interior, el área en el exterior, sacar el área media logarítmica y luego multiplicar por HI. HI es el HI estimado que tenemos ahorita, HL1 es HI, y igual sacar la resistencia en el exterior. Ya conocemos H bolita o H en el exterior, 10.500. Entonces, ¿cuál es el espesor del tubo? Bueno, sí, el diámetro exterior nos faltó. ¿Cuánto es el diámetro exterior para sacar las áreas? Área 1 va a ser igual a 2 pi RL, ¿va? El área. El área 1, que va a ser el área aquí adentro en el interior, o el área I, si quieren, le ponemos área en el interior. Bueno, ya se acabó la clase. Bueno, profe, el diámetro exterior es 0.03340. 0.03340, bueno, para que nos sirva ahí. Sí, y ya lo vamos a seguir en la clase. 0.03340. Entonces hay que sacar el área en el interior aquí, el área de adentro, el área en el exterior, área I, área O. 2 pi por el radio, 0.0266 entre 2, por la longitud, creo que es por punto 30 metros, algo así. ¿Son 305? Punto 305 metros, ¿verdad? Un pie de distancia. Sí. Punto 305 metros. Ese va a ser el área I. Y el área en el exterior, pues es lo mismo. Punto 03340 entre 2 Por punto 305. por punto 305. Ya con eso vamos a sacar un área media logarítmica. Está mal, ¿no? Área I. Área O. El que tiene la media logarítmica es la conductividad, ¿no? El área media logarítmica, ¿cuánto da? Va a ser, bueno, Pero área, no se divide, profe, que no, el área 2.
Área exterior, logaritmo natural de A en el exterior, por ahí. ¿Sí quedaría, no? Sí. Sí. Ok, y ya con eso tenemos las tres áreas, ¿no? El área para la resistencia conductiva, el área interna y el área externa para cada coeficiente convectivo. A mí el primer área, el área I, a mí me dio 0.02548. No sé mis compañeros. Estoy checando la ecuación de la resistencia. A mí la primera área también me dio igual que el Carlos. Es 1 entre A1. ¿Cuánto le dio la primera área? 0.02548. 0.025. Hacer unas correcciones aquí. .02548. Es 1, vea, profe. Ahí en las de la resistencia. No, sí. Es 1. ¿Qué por qué no? Uno. Soy yo. Sí, porque si aquí es. Este sí es el espesor. Estoy recordando la ecuación. Porque esto ocurre sobre la superficie interna. Esto ocurre sobre la superficie externa. Y esto ocurre en el espesor del tubo. El espesor. Y el área 0, bueno, el área O, el área 0 sería, profe. El área bonita, el área en el exterior. El área bolita en el exterior me dio 0.03200. Metros cuadrados. Ujú. Muy bien, entonces hay que calcular la resistencia en el interior. Hay que calcular el área media logarítmica aquí para tener la resistencia conductiva. Cero dos cincuenta y cinco. 0.32, correcto. Ok, muy bien. Hasta ahí llegamos porque ya tengo la otra. Sacamos la área media logarítmica y la Y calculen las resistencia. resistencias. Sí, calculen las resistencias y de ahí partimos el jueves. Profe, ¿cómo se saca delta R? Se me olvidó, no me acuerdo. Es el espesor del tubo, R2 menos R1, o diámetro 2, menos diámetro 1, también te da el espesor, ¿no? Más que ahí tienes que, no, No, ahí sería sacarle el radio al diámetro. tendrías que dividir entre 2, ¿verdad? Sí, sí, Y- no, todo eso. ¿Sí? Ya me acuerdo. Gracias, profe. Sale pues, nos vemos. Hasta luego. Dale, profe. Bye. Bye. Yes.